Buenas noches. Imaginen una habitación en penumbra, un escritorio de madera gastada, un tintero casi vacío y una vela que parpadea, proyectando sombras que parecen vigilar. En esa penumbra un hombre escribe su última carta. Su mano tiembla, no de miedo, sino de fiebre. La tinta se seca antes de llegar al final de la página. Afuera, nadie sabe que ese hombre es uno de los fundadores de la patria. Nadie sabrá tampoco que esas serán sus últimas palabras. Antes de que te acomodes, tómate un momento para dejar un buen like y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy Relatos para la Almohada. Y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el sueño o mientras te quedas despierto, pensando. En Argentina, el bronce llegó tarde. Las estatuas se levantaron cuando ya no había nadie a quien agradecer. Y la gloria siempre fue póstuma, porque en este país, los héroes no mueren en combate, mueren cuando los suyos les dan la espalda. Manuel Belgrano, el creador de la bandera, murió en una cama prestada, con ropa prestada, sin médico, sin honores, sin siquiera monedas para pagar un entierro digno. La misma mano que había entregado su fortuna personal para fundar escuelas, se apagó sin que nadie tocara la puerta para despedirse. Ese día los periódicos no hablaban de su muerte, ni de la bandera, ni de la independencia. La noticia más importante en Buenos Aires fue la llegada de una goleta inglesa al puerto. El silencio fue su epitafio. En la memoria de quienes lo conocieron, Belgrano había sido un hombre recto, de voz calma, capaz de enfrentarse a ejércitos con menos soldados que dedos en las manos. Pero en la hora final, ni los amigos, ni los enemigos, ni el gobierno por el que había luchado estaban presentes. Su cuerpo fue llevado a la iglesia de Santo Domingo. No hubo cortejo, no hubo multitud, solo el eco de unos pasos y el golpeteo de la madera contra la piedra. En ese momento, Argentina estaba demasiado ocupada peleando contra sí misma como para llorar a uno de sus padres. Y mientras la vela de esa habitación se consumía, nadie imaginaba que este patrón se repetiría una y otra vez, a lo largo de toda la historia. En otra parte del mundo, un anciano camina despacio por una habitación fría. La madera cruje bajo sus pasos, sus manos, ya gastadas, se aferran a un bastón que no es suyo. Desde la ventana ve pasar carruajes ajenos y no escucha una sola voz que lo llame por su nombre. Ese hombre es José de San Martín, el Libertador, el mismo que cruzó los Andes con un ejército hambriento, que liberó Chile, que entró a Lima, que dejó su espada sobre la mesa para no derramar sangre argentina en una guerra civil. Pero aquí, en Boulogne-sur-Mer, Francia, es un extranjero más. Vive de lo que le envían algunas amistades fieles. Su salud se deteriora, su voz se apaga, su hija crece lejos de la tierra por la que él dejó todo. No vuelve a la Argentina, no porque no quiera, sino porque sabe lo que le espera. Las mismas intrigas políticas que lo empujaron al exilio, las mismas manos que antes lo aplaudieron, ahora se extienden para apartarlo del camino. Cuando muere, en 1850, la noticia tarda en llegar. En Buenos Aires, no hay luto nacional, no hay campanas que doblen, no hay guardias en las plazas. Su cuerpo descansa en Francia por décadas, lejos del Río de la Plata, hasta que lo traen, demasiado tarde. San Martín había escrito una frase que parece una maldición para los héroes argentinos. La ingratitud es la moneda con que paga la patria. Y él sabía de lo que hablaba, porque aquí, el que da demasiado no muere en el campo de batalla, muere, olvidado. Pero el olvido no es un accidente, es un acto frío, calculado, que se repite, con la paciencia de quien barre las huellas en la arena. En 1811, un barco zarpa del Río de la Plata rumbo a Inglaterra. Entre sus pasajeros viaja un hombre de mirada aguda y un malestar que no lo deja dormir. Se llama Mariano Moreno, abogado, periodista, el mismo que, desde la primera junta,
Empujó las ideas más radicales de la revolución. Quería un país libre, pero también justo. Un país que no cambiara de amo para quedarse con el mismo látigo. No todos lo querían, sus discursos incomodaban. Sus decretos molestaban, su pluma, afilada como un cuchillo, cortaba más hondo que las espadas. El viaje comienza, el mar es oscuro, el viento frío. Pero lo que mata a Moreno no viene de las olas. En alta mar, enferma de repente. Le ofrecen medicamentos, una dosis, otra, demasiadas. El 4 de marzo, su cuerpo es arrojado al Atlántico. No hay ceremonia, no hay bandera que lo cubra. Solo el sonido del agua, tragándose a uno de los cerebros más brillantes de la revolución. La versión oficial dice que fue disentería, pero entre sus allegados, la palabra veneno nunca dejó de escucharse. En Buenos Aires, algunos respiran aliviados. El hombre que pedía igualdad ya no estorba. Moreno no murió en combate, no murió de viejo. Lo dejaron morir, en silencio, como si la historia tuviera un rincón especial para los que sueñan demasiado fuerte. Porque en este país, el peligro no siempre es el enemigo extranjero. A veces es el vecino, el aliado, el amigo, que se sienta a tu mesa. Y así, mientras el río de la Plata devolvía a sus costas barcos cargados de mercancías y rumores, otro nombre se escribía en la lista de los que serían olvidados antes de tiempo. Un nombre distinto a Moreno, pero igual de incómodo para el poder. Junio de 1820. Buenos Aires arde en el desorden. Las provincias se muerden unas a otras como perros hambrientos. No hay gobierno firme. No hay moneda que valga. En una habitación austera, donde el viento entra por las rendijas y el techo gotea en los días de lluvia, un hombre se apaga lentamente. No hay discursos. No hay multitudes en la puerta. Solo el silencio y una cama que cruje cada vez que intenta moverse. Es Manuel Belgrano, el creador de la bandera. El abogado que dejó los salones para marchar con campesinos, con chicos que apenas sabían disparar, contra ejércitos que parecían de otro mundo. Sus manos, que un día sostuvieron libros y banderas, ahora tiemblan por la fiebre. Toda su fortuna personal, gastada en la causa, en armas que nunca llegaron a tiempo, en uniformes que se gastaron antes de ser estrenados, en soldados que solo tenían pan duro y agua turbia para seguir adelante. En su última semana, ya no había dinero ni para pagar un médico de confianza. Lo cuidaban como podían, entre remedios caseros y plegarias. Nadie del gobierno llegó a visitarlo. Nadie preguntó por él. El 20 de junio cerró los ojos para siempre, y en esa misma mañana, la ciudad siguió su curso. Las campanas no doblaron por él. Los diarios no llenaron sus páginas con homenajes. El día de su muerte, Buenos Aires estaba más preocupada por una nueva crisis política que por el hombre que había dado su vida y su salud por la patria. Su cuerpo fue envuelto en una mortaja improvisada, hecha con cortinas viejas, de una ventana que ya no veía el sol. Lo enterraron en Santo Domingo, sin honores militares, sin el murmullo solemne de un pueblo agradecido. Afuera, el mercado abría como siempre. Los comerciantes ofrecían frutas, carnes, pan. La vida seguía, como si nada, porque aquí, hasta los símbolos se desgastan, y cuando ya no sirven para la pelea de turno, se los deja caer, en silencio. A Belgrano lo enterraron sin honores, y el viento del invierno porteño siguió soplando, llevando su nombre como un eco apenas audible hacia el norte. Allá, donde las montañas cortan el cielo y el polvo se mezcla con el olor a pólvora, otro hombre luchaba, y pronto también caería. Martín Miguel de Güemes, el gobernador que no gobernaba desde un escritorio, sino desde la tierra seca y áspera de Salta, el que no tenía salones, sino campamentos,
y que prefería dormir bajo una manta raída junto a sus gauchos, antes que en una cama mullida en la ciudad. Los suyos no eran ejércitos formales, eran hombres sin uniforme, con caballos flacos y lanzas oxidadas, pero conocían cada piedra, cada sendero, cada arroyo oculto. Con eso, y con la paciencia de quien defiende su casa, hicieron retroceder a columnas enteras de soldados realistas. Güemes no solo peleaba contra España, también contra sus propios paisanos, contra terratenientes que le negaban recursos, contra políticos que lo llamaban caudillo como insulto y que veían en él más un problema que una solución. En junio de 1821, una bala lo alcanzó en la espalda. No murió en el instante. Pasó sus últimos días en una agonía lenta, recostado en un catre improvisado, con el cuerpo ardiendo de fiebre y los ojos fijos en un horizonte que sabía que no volvería a ver. Pudo haber huido, pudo haber dejado todo, pero eligió quedarse, y así, con la pólvora aún impregnada en su ropa, murió a los 36 años. En Salta lo lloraron sus gauchos, pero en Buenos Aires, la noticia llegó, como una línea perdida entre otras tantas en un periódico. Un héroe menos, un problema menos para la política de la capital, y así, uno tras otro, los que soñaron demasiado fuerte caían, no por la espada del enemigo, sino por el abandono de los suyos. Dorrego todavía estaba tibio en la memoria, cuando otro nombre empezó a inquietar a los poderosos. Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. No era general de academia, era caudillo, hombre de poncho claro, sombrero ancho, y una lealtad feroz por los suyos. En los llanos riojanos, su sola presencia era una advertencia. Aquí manda el Chacho, y manda para los pobres. Defendió a su gente contra abusos, impuestos injustos y atropellos de gobiernos que hablaban desde despachos lejanos. Pero un caudillo que protege demasiado se convierte en un problema para quienes gobiernan desde arriba. Y el Chacho, como tantos, empezó a acumular enemigos. En 1863, tras años de resistir, lo acorralaron. No en un gran campo de batalla, no en un gesto heroico de guerra, sino en su propio refugio, traicionado por quienes decían buscar la paz. Lo capturaron y no se conformaron con matarlo. Tenía que ser un mensaje. Le cortaron la cabeza, la clavaron en una pica y la exhibieron en la plaza de Olta, para que todos vieran lo que pasa cuando un hombre del pueblo se atreve a desafiar al poder. Los que pasaban por allí no sabían si mirar o apartar la vista. Algunos murmuraban oraciones, otros apretaban los dientes, pero todos entendían el mensaje. Nadie está a salvo, ni siquiera los que defienden su propia tierra. Así, el Chacho se unió a esa larga lista de nombres que no fueron vencidos en combate, sino entregados, acallados, usados como advertencia. Felipe Varela, el último de los grandes caudillos federales, heredero del mismo viento que llevó la voz de Peñalosa, hombre de palabra larga y mirada de frontera. Nació en Catamarca, pero su causa no conocía límites provinciales. Decía que la patria era una sola, y que no se construía entregando a los pobres a manos de los poderosos. Cuando el país se desangraba en guerras internas, Varela levantó su bandera contra lo que llamaba una unión injusta. Denunció que Buenos Aires se enriquecía mientras el interior seguía descalzo y olvidado. No hablaba para congraciarse, hablaba para herir donde dolía. En 1866, con el país comprometido en la guerra de la Triple Alianza, lanzó su proclama más famosa. Decía que esa guerra no era del pueblo, que los soldados argentinos estaban muriendo lejos, para defender intereses ajenos. Era un desafío abierto al poder, y el poder no perdona.
Lo persiguieron sin descanso, lo derrotaron en Pozo de Vargas, lo empujaron al exilio, como quien barre una voz incómoda bajo la alfombra de la historia. Murió en Chile, pobre y enfermo, lejos de la tierra por la que había peleado, lejos de la gente que lo llamaba suyo. Ni siquiera tuvieron que matarlo. Bastó con dejarlo morir, seco, aislado, olvidado. Porque en esta tierra, a veces el exilio es más cruel que la bala. No se ve la sangre, pero se oye el silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier fusil. Entonces la línea avanza. Pasa de las páginas amarillentas de la historia a los titulares que todavía recordamos. Nisman, fiscal, investigando un caso que ardía como pólvora vieja. Un atentado que dejó cicatrices en piedra y en memoria. Se atrevió a señalar, con nombre y apellido, a quienes creía responsables. Preparó documentos. Dijo que los presentaría en el Congreso. No llegó. Lo encontraron en su departamento, un día antes, con un disparo en la cabeza. La puerta cerrada por dentro. El teléfono aún caliente. La cafetera llena. Dicen que fue suicidio. Dicen que fue asesinato. Dicen tantas cosas que al final la verdad quedó tan enterrada como él. Y uno empieza a notar un patrón, que aquí el problema no es solo hacer enemigos. El problema es incomodar a los amigos equivocados. Como si el país tuviera una maquinaria invisible, una que no distingue banderas ni épocas, que tritura con la misma frialdad a un revolucionario de 1810, a un médico del 2000 o a un fiscal del siglo XXI. Y mientras tanto, la gente mira, a veces con rabia, a veces con resignación, a veces con ese silencio espeso que no es olvido, pero que funciona igual. Porque en Argentina, el peligro no siempre llega con uniforme extranjero. Puede venir en traje, con un café en la mano y una sonrisa. Entonces, miramos hacia atrás. Vemos a Moreno en la cubierta de un barco, enfermo, con la carta sellada que nunca llegó. A Varela cruzando la cordillera, con los pies rajados y la patria a la espalda. A Nisman, solo, frente a un expediente que ardía más que cualquier pólvora. Distintas épocas, distintos rostros, el mismo final, porque aquí, los que sueñan demasiado alto, no mueren de viejos, se apagan como velas en medio de un viento que nadie quiere reconocer, y el país sigue, con su paso lento, con su memoria selectiva, con ese hábito de enterrar no solo cuerpos, sino también verdades. Quizás algún día estas historias no sean advertencias, sino recuerdos lejanos, pero mientras tanto, seguirán vivas en cada susurro, en cada duda, en cada rincón donde todavía alguien se atreva a contarlas. Antes de que cierres los ojos, tómate un momento para acompañarnos en este viaje. Dale un like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti. Soy Relatos para la Almohada y mi objetivo es que estas palabras te acompañen en la noche o Quizás no te por dejen eso, dormir. En este país, la tierra está tan llena de huesos y tan vacía de memoria. Los próceres no murieron en campos de batalla, ni los pensadores solo en camas de hospital. Muchos murieron en la soledad más profunda, esa que no necesita paredes, solo el silencio de quienes olvidan. Porque aquí, ser importante es como cargar una vela en medio de la tormenta. La luz es hermosa, pero el viento siempre gana. Y sin embargo, a veces pienso que esos nombres, esas voces, esas manos que construyeron lo que hoy pisamos, todavía nos hablan. Sus susurros están en el ladrido de un perro en la noche, en el olor a papel viejo de las bibliotecas, en el chirrido de una puerta de hierro que nunca fue cerrada del todo. Tal vez lo único que piden es que alguien los recuerde.
Que alguien diga su nombre en voz alta cuando el resto del mundo se calle. Así que, si estás despierto todavía, acompáñame en la próxima historia. Aquí, en Relatos para la Almohada, seguimos desenterrando memorias. Suscríbete y cuéntame desde dónde nos escuchas y qué hora es allá donde estás. Porque aunque este país olvide, nosotros, esta noche, no lo haremos. Las paredes guardaban más secretos que los que se podían escribir en un papel. Algunos eran susurros, otros, gritos que habían aprendido a disfrazarse de silencio. En cada despacho importante, en cada mesa cubierta de papeles y tinta, había una sombra invisible sentada en la cabecera. Una sombra que decidía quién viviría lo suficiente para ver el amanecer y quién no. Argentina no siempre mató con balas. A veces, dejó que el tiempo hiciera el trabajo sucio, que el hambre se llevara al que incomodaba, que la soledad fuera la condena final. No hacía falta un verdugo, bastaba con cerrar una puerta y no volver a abrirla. Así, la historia se llenó de sillas vacías, de camas deshechas que ya no tendrían dueño, de tazas de café que quedaron frías, esperando un regreso que nunca llegó. Pero lo más cruel es que muchas de esas muertes no fueron lloradas en plazas, ni recordadas en discursos. Fueron pérdidas que se escondieron debajo de la alfombra, porque aceptar que se pudo salvar era aceptar la culpa. El aire de las calles parecía pesado en esos días. Las veredas sabían de pasos que ya no volverían a repetirse. Cada farol iluminaba apenas un círculo pequeño, como si también tuviera miedo de ver demasiado. El pueblo, sin saberlo, aprendió a olvidar rápido, a vivir como si las ausencias fueran parte natural del paisaje, como si los nombres borrados de los libros no merecieran ser pronunciados. Y, sin embargo, cada tanto, una voz se escapaba, una carta encontrada en un cajón, un retrato en sepia olvidado en el fondo de una biblioteca, pequeños fantasmas reclamando un lugar en la memoria, porque la muerte no es lo más terrible, lo peor es que te borren, como si nunca hubieras existido. En esas esquinas de la historia, el olor no era de pólvora, era de humedad, de papeles viejos y madera gastada, un aroma que se pegaba a la ropa y que parecía decir: aquí alguien vivió, y alguien quiso que no lo recordaras. Las manos que firmaban decretos podían ser suaves, las mismas que acariciaban a un hijo en casa. Eran capaces de cerrar para siempre el destino de un desconocido. No había contradicción en eso. Así funcionaba el poder, cruel en público y frío en privado. Y así, uno a uno, los que habían dado más de lo que recibieron, fueron dejando huecos que nadie se apresuró a llenar. Las paredes guardaban más secretos que los que se podían escribir en un papel. Algunos eran susurros, otros, gritos que habían aprendido a disfrazarse de silencio. En cada despacho importante, en cada mesa cubierta de papeles y tinta, había una sombra invisible sentada en la cabecera. Una sombra que decidía quién viviría lo suficiente para ver el amanecer y quién no. Argentina no siempre mató con balas. A veces, dejó que el tiempo hiciera el trabajo sucio, que el hambre se llevara al que incomodaba, que la soledad fuera la condena final. No hacía falta un verdugo, bastaba con cerrar una puerta y no volver a abrirla. Así, la historia se llenó de sillas vacías, de camas deshechas que ya no tendrían dueño, de tazas de café que quedaron frías, esperando un regreso que nunca llegó. Pero lo más cruel es que muchas de esas muertes no fueron lloradas en plazas, ni recordadas en discursos. Fueron pérdidas que se escondieron debajo de la alfombra, porque aceptar que se pudo salvar era aceptar la culpa.
El aire de las calles parecía pesado en esos días. Las veredas sabían de pasos que ya no volverían a repetirse. Cada farol iluminaba apenas un círculo pequeño, como si también tuviera miedo de ver demasiado. El pueblo, sin saberlo, aprendió a olvidar rápido, a vivir como si las ausencias fueran parte natural del paisaje, como si los nombres borrados de los libros no merecieran ser pronunciados. Y, sin embargo, cada tanto, una voz se escapaba, una carta encontrada en un cajón, un retrato en sepia olvidado en el fondo de una biblioteca, pequeños fantasmas reclamando un lugar en la memoria. Porque la muerte no es lo más terrible. Lo peor es que te borren, como si nunca hubieras existido. En esas esquinas de la historia, el olor no era de pólvora, era de humedad, de papeles viejos y madera gastada. Un aroma que se pegaba a la ropa y que parecía decir: aquí alguien vivió, y alguien quiso que no lo recordaras. Las manos que firmaban decretos podían ser suaves. Las mismas que acariciaban a un hijo en casa. Eran capaces de cerrar para siempre el destino de un desconocido. No había contradicción en eso. Así funcionaba el poder, cruel en público y frío en privado. Y así, uno a uno, los que habían dado más de lo que recibieron, fueron dejando huecos que nadie se apresuró a llenar. Algunos nombres todavía flotan en el aire, como si el viento se negara a olvidarlos. Pero otros, hay que escarbar mucho para encontrarlos. Como si la tierra los hubiera tragado. Como si el país hubiera decidido que ya no eran útiles ni siquiera para su memoria. Estaban los que construyeron con las manos y los que construyeron con ideas. Ambos, condenados a pagar un precio por adelantado. Pocos recuerdan a Lisandro de la Torre, el hombre que se enfrentó a los más poderosos, señalando con el dedo donde otros agachaban la cabeza. Su voz retumbó en el Senado, destapando negociados y traiciones. Pero la soledad de sus últimos días fue más profunda que cualquier herida política. Se pegó un tiro en su casa, y con él murieron las pocas esperanzas de que alguien se animara a decir lo que todos callaban. Después estaba Alicia Moreau de Justo, mujer de convicciones de hierro, la que luchó por derechos que, en su época, sonaban como delirios. La que hablaba de igualdad cuando la palabra aún incomodaba. Se fue casi centenaria, pero viendo como muchas de sus batallas quedaban inconclusas. La aplaudieron en los homenajes, pero le dieron la espalda en las trincheras. Y está también el eco de Irigoyen, el hombre al que las multitudes llamaron el peludo con cariño y burla a la vez. 2 veces presidente y 2 veces derrocado. Su final no fue en un palacio, sino en un modesto departamento, vigilado, como si fuera un criminal. En cada uno de ellos hay un patrón invisible, un guión que el país repite como si no supiera escribir otro. Primero te levanta, después te deja caer. Es como si la Argentina tuviera un miedo profundo a sus propios hijos cuando crecen demasiado. Como si la altura de sus figuras fuera un recordatorio incómodo de lo bajo que puede llegar a estar. Y entonces, el país hace lo que sabe. Los empuja hacia un costado. Los deja solos en un cuarto donde la historia no entra. Y espera que el polvo se encargue de cubrirlos. Pero el polvo tiene mala memoria. Y siempre hay alguien que levanta la alfombra. En tiempos más cercanos, la lista no se acorta. Solo cambia de ropa. El brillo de las cámaras reemplazó a las plumas y la tinta. Los discursos ya no se graban en pergaminos, sino en cintas, en videos, en titulares que se olvidan al día siguiente. Manuel Belgrano, hijo. No el prócer que imaginamos en billetes, sino el hombre que heredó un apellido inmenso y terminó sus días casi olvidado,
como si la sangre de un creador de banderas no alcanzara para mantener la dignidad en pie. Eduardo Holmberg, explorador, naturalista, escritor, se internó en selvas y montañas para mostrar un país que la mayoría nunca vería, pero la ciencia rara vez paga la comida. Murió lejos de los aplausos, rodeado más de papeles que de personas. Lola Mora, escultora de manos firmes y mirada desafiante, talló el mármol como si fuera carne viva y esculpió su lugar en una sociedad que no estaba preparada para mujeres como ella. Terminó sus días lejos del esplendor, en un rincón donde el arte ya no pagaba ni la comida. Y si uno se acerca más, descubre que el patrón sigue, que no hace falta que pase un siglo para repetir la misma historia. Basta mirar alrededor. Periodistas, científicos, artistas, todos con un punto en común: haber tocado el borde de algo grande, y luego sentir cómo el país, ese mismo que los aplaudía, empezaba a soltarles la mano. Porque aquí, la gloria es breve. Es un vino que se sirve en copas rotas. Y cuando el brindis termina, los vidrios quedan en el suelo. Nadie se agacha a recogerlos. Hay quienes creen que el abandono es lento, que se anuncia con pasos suaves. Pero aquí, a veces llega de golpe, como un portazo en la noche. Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la Nación, un hombre que llevó hospitales a pueblos donde nunca había llegado un médico, que creó campañas contra enfermedades que mataban en silencio, pero la política le dio la espalda. Terminó exiliado, enfermo y pobre, mientras su nombre apenas sobrevivía en una placa olvidada. Juana Rouco Vuela, anarquista, oradora, obrera, llenaba plazas con su voz, encendía huelgas con sus palabras, luchó por los derechos de mujeres y trabajadores, cuando decirlo era una sentencia. La expulsaron del país, regresó vieja, sin dinero, y el país que ayudó a despertar apenas la recordaba. Francisco Salamone, arquitecto de formas imposibles, llenó la provincia de Buenos Aires de torres, cementerios y municipalidades que parecían salidas de otro mundo. Pero la política cambió, y con ella, su suerte. Murió lejos de su obra, sin reconocimiento, mientras sus construcciones quedaban como fantasmas en medio del campo. La historia se repite, de próceres a presidentes, de artistas a inventores. Todos cruzan la misma frontera invisible, el momento exacto en que dejan de servir y se vuelven prescindibles. Aquí, los laureles no se marchitan con el tiempo, se arrancan antes, y quien los llevaba debe aprender a caminar sin sombra, bajo un sol que no perdona. En cada generación hay nombres que el país prefiere olvidar, no porque fueran pequeños, sino porque crecieron demasiado para el gusto de quienes mandan. Juan Bucetich, el hombre que inventó el sistema de huellas digitales. Su método atrapó asesinos, liberó inocentes y se convirtió en una herramienta usada en todo el mundo. Pero en su propia tierra, su final fue modesto, casi anónimo, como si la invención no hubiera nacido aquí. Victoria Ocampo, editora, escritora, puente entre Argentina y el mundo literario. Trajo voces extranjeras, defendió ideas incómodas y enfrentó a dictaduras con una pluma que no sabía rendirse. Pero murió viendo cómo su legado cultural era reducido a una nota de pie de página en un manual escolar. Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química. Sus investigaciones salvaron vidas y abrieron caminos para la medicina moderna. Pero aquí trabajó en laboratorios improvisados, pidiendo recursos como un mendigo, mientras afuera lo recibían con alfombras rojas. El patrón es claro. No importa si llevas una espada, un bisturí, una escuadra o una máquina de escribir. En Argentina, el talento es celebrado como un carnaval,
y luego desarmado como una carpa después de la fiesta. Los aplauden en vida, pero el eco de esos aplausos nunca llega hasta el final. Y así, el país se queda con las ruinas de lo que pudo ser, y los nombres se convierten en estatuas que nadie mira, en calles que nadie sabe por qué se llaman así, porque aquí, la muerte no siempre llega con la vejez, a veces llega con el olvido.